A ver. ¿Me escucha? Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar una capacitación ya de riesgo a vibraciones, ¿ya? Pero para ello vamos a compartir primero la presentación. A ver, un momento. Acá está. Bien. Entonces, imagino que ya se puede visualizar la capacitación, la presentación, y ya comenzamos con la capacitación, ¿no? Bien, el día de hoy, pues, vamos a conversar, vamos a hablar sobre los riesgos por exposición a vibraciones, ¿no? Si bien es cierto, este tema es también súper relevante, importante, ¿no? Pero ya como ustedes tienen conocimientos previos, ya esto lo ven al día a día en algunos monitoreos, ya tienen... eh, como conocimientos básicos y hasta más todavía, más que básicos, ¿no? Porque sí es un tema donde involucra muchas metodologías, involucra varias cosas de ingeniería, ¿no? Entonces, bien, yo soy Carmen Rosa Bernaola Navarro del equipo de salud ocupacional de AMIPAR Response. Entonces, comenzamos. Para cuando nosotros vamos a hablar de riesgos a exposición de vibraciones, tenemos que conocer pues que hay peligros físicos. Estos peligros se van a manifestar de distintas formas de energía que generadas por fuentes concretas pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas, ¿no? Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas, provocando efectos muy distintos entre sí. Cuando hablamos nosotros de exposición a vibraciones, es cuando el peligro está ahí, pero tú te expones a ese peligro y obviamente eso ya se convierte en un riesgo, ¿no? El riesgo, toda exposición que nosotros tenemos frente a ese peligro. Bien, la exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte de nuestro cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ¿no? Ya sea el suelo, una empuñadura o un asiento. En este caso, pues vamos a ver que hay diferentes tipos de maneras que afectan estas vibraciones a nosotros, cuerpo entero, y otras cosas más que vamos a ir ya mencionando más adelante, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta ello para solamente recordar y ver qué medidas vamos a implementar, qué temas de salud tenemos que priorizar, qué exámenes nos van a ayudar a nosotros como área de salud ocupacional, a ver si mi trabajador de repente tiene alguna dolencia, algún malestar debido a esta exposición a vibraciones. Dependiendo de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de su intensidad, la vibración puede causar sensaciones muy diversas que van desde el simple disconfort hasta alteraciones graves de la salud, como decíamos, ¿no? Un simple disconfort es algo que ya no te hace sentir bien, te incomoda. Desde el punto que ya te incomoda, desde ahí hablamos de disconfort. Y esto poco a poco va elevando, va intensificándose, va aumentando y va a llegar a presentar de repente en nuestro organismo alguna alteración grave de salud. Algunas exposiciones a vibraciones, cuando nosotros tenemos ello de ahí, nos exponemos a estas vibraciones, a veces las dejamos pasar, o sea, decimos, no, solamente es un momento. Entonces, esto puede llegar a ser acumulativo, cuántas horas estoy expuesto a vibraciones, durante toda la jornada, todos los días que yo subo, no sé, mi régimen 15 por 15, 20 por 10, etcétera. O cuántas horas, ¿no? Si es todo el día, etcétera, pero siempre a algo que ya nos comienza a incomodar, nos comienza a presentar de repente alguna incomodidad en mi organismo, en mi salud, ya nosotros tenemos que dar aviso de manera inmediata para ver qué es lo que está sucediendo y evitar posibles enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, ustedes ya como son expertos en estos temas, ¿no? Pero obviamente los monitoreos que en toda su expertise y experiencia han generado, ese monitoreo y cuando va enfocado a vibraciones, primero nosotros tenemos que saber qué es una vibración, ¿no? ¿Cómo se define? También recordarles que al término de la capacitación
va a haber una pequeña evaluación de 5 preguntas, ¿ya? Y eso se va a considerar como asistencia. Listo. Entonces, les comentaba que tenemos nosotros que considerar definiciones básicas, ¿no? Por ejemplo, las vibraciones. Nos dicen que las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento puede ser regular en dirección, frecuencia, intensidad o también puede ser aleatorio, que es lo más corriente, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, así como vemos en la imagen. Existen muchos tipos de exposición a vibraciones, dependiendo pues a la tarea, a la actividad, a tu puesto de trabajo, qué actividades, qué tareas involucra tu puesto de trabajo, ¿no? En algunas personas quizás están en el sector construcción, hacen ese tipo de trabajo, también van a estar expuestos a vibraciones. Otras personas que hacen o manipulan los montacargas también van a estar expuestos a vibraciones, ¿no? Y no solamente montacargas, yo he visto y he trabajado también en sectores de alto riesgo y pues equipo o maquinaria pesada, ¿no? Eso también. Y también hay otras personas como el sector de repente de carpintería, entre otros trabajos, utilizan algún tipo de taladro, en este caso el taladro de mano, ¿no? Y eso también puede y genera, mejor dicho, algún tipo de vibración. Entonces, como les decíamos, hay vibraciones que son de cuerpo completo y también van a haber vibraciones localizadas, ¿no? Esos son algunos ejemplos que estamos viendo de exposición a vibraciones. Aquí ya vamos a hablar, vamos a entrar un poco más profundo a las vibraciones que se da en todo el cuerpo, ¿no? Cuando nosotros nos exponemos a ese peligro y eso se convierta, apenas nosotros nos exponemos, se va a convertir en un riesgo y este riesgo pues se puede dar una vibración de cuerpo completo, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? De repente un conductor nos dice, la transmisión de las vibraciones al cuerpo son aquellas vibraciones que son transmitidas por contacto directo entre el trabajador en posición sedente o bípeda, desde elementos vibrantes o un conductor que realice dicha conexión. Siempre, ¿no? Y ya actualmente, pues, el uso de la tecnología, ya vienen algunos equipos móviles, ya sea de sectores de alto riesgo, entre otros, ya viene con su sistema de ingeniería, ¿no? Yo he visto y he revisado también algunos camiones, me acuerdo, en la cual ya tienen su amortiguador, ¿no? Como un resortito que hace que ya disminuya bastante la vibración. Más adelante también vamos a tocar cuáles son estos controles que nos dice nuestra pirámide, ¿no? Ya nosotros conocemos, tenemos experiencias, cuál es el más recomendado, ¿no? La eliminación. Pero a veces eliminar esto cuesta demasiado dinero en algunos casos, ¿no? Entonces no siempre la empresa va a tener esa disposición económica quizás para poder solucionar, pero nosotros tenemos que ver diferentes maneras de poder minimizar. Si se puede anular, sería súper genial. En todo caso, si no se puede dar eso, hay que disminuirlo, ¿no? Entonces, ya teniendo en claro las vibraciones en todo el cuerpo, también vamos a pasar a vibraciones en el segmento de mano y brazo. Como habíamos comentado, ¿no? Básicamente es cuando utilizamos ese tipo de implementos, ¿no? De repente algunos taladros, de repente las personas que son amoladores, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué nos dicen las vibraciones en segmento de mano y brazo? Nos dicen la transmisión de las vibraciones al segmento de mano y brazo y los efectos sobre el mismo dependen mucho de la postura. Y no todos los individuos presentan la misma sensibilidad. Es decir, la exposición a vibraciones puede no tener las mismas consecuencias en todas las situaciones. Eso también es súper importante, ¿no? También, ¿por qué motivo? Porque ya en algunas capacitaciones anteriores habíamos tocado el tema de persona A, persona B, que se expone al mismo riesgo. La manera de cómo puede afectar ello es diferente, ¿no? Diferente porque algunas personas pueden ser más sensibles, diferente porque algunas personas ya podemos tener patologías como antecedentes, o sea, enfermedades de antecedentes, ¿no?
y eso puede de repente hacer que yo sienta más dolor, quizás que yo desarrolle alguna enfermedad ocupacional, entre otras cosas, ¿no? Entonces siempre va a depender. Como también comentábamos, va a también depender, así tú le des todos los implementos a la persona, equipos de protección personal, los capacites, sepan el procedimiento de la A hasta la Z, etcétera, va a depender mucho también del trabajador, ¿no? Que siga las instrucciones, que siga todo el paso correcto para evitar, pues, exponerse y sobre todo para evitar enfermedades ocupacionales a largo plazo, ¿no? Si bien es cierto, estas enfermedades que se pueden producir por algún tipo de vibración, etcétera, que ya la vamos a tocar más adelante, pues en algunos momentos una enfermedad se va a desencadenar con pequeñas incomodidades, disconfortes, poquito a poquito va aumentando hasta que ya se hace presencia y más notable la enfermedad. Y no estamos hablando de aquí a una, dos, tres, cuatro semanas, ¿no? O meses, estamos hablando de años. Entonces ahí siempre hay que estar bien precavidos, ¿no? Ahora, la valoración de las vibraciones. Esta valoración de vibraciones, ustedes ya son súper expertos en este tema, ¿no? Ya con sus monitoreos, que en toda su expertise de repente lo han realizado, saben qué aparatos tienen que utilizar. La valoración se hace con algunos instrumentos. Ya ustedes de por sí saben que todo instrumento tiene que estar calibrado, tiene que estar con su certificación, entre otras cosas, ¿no? Ahí ya saben cómo tienen que colocar ese instrumento. De repente, no sé, en este caso van a hacer un monitoreo o una medición de vibración para un puesto de conducción. Ya también tienen que saber cómo se coloca y pues para eso ustedes ya en la propia carrera y propia expertise del día a día o de todos estos años en general ya la han desarrollado, ¿no? Solamente para recordar. Las causas de la vibración. Estas causas también son importantes porque van a depender mucho el motivo, ¿no? ¿Por qué esa persona en ese puesto de conducción quizás está sintiendo mucho malestar debido a una vibración? Pero ¿por qué se desencadena esa vibración? Justo en ese equipo móvil, digámoslo así, ¿no? Pueden haber muchos factores, la verdad, ¿no? Dependiendo, como les decía, al puesto de trabajo, las tareas, actividades que realice el propio trabajador, pero vamos a mencionar las más relevantes según algunos estudios, ¿no? Nos hablan de las vibraciones debido al desbalance, vibración debida a la falta de alineamiento, vibración debida a la excentricidad de elementos rotantes defectuosos, ¿no? Yo me acuerdo haber conversado con varios también compañeros que hacen monitoreos de higiene y me habían comentado, ¿no? Que siempre la mayoría de los monitoreos es porque que ellos realizan en temas de vibración, siempre salta la falta de mantenimiento, ¿no? Entonces, ese es un punto que no podemos dejar pasar, ¿no? Si bien tú puedes tener el equipo de último modelo, puedes tener el equipo con la tecnología avanzadísima, pero si no se hace un buen mantenimiento o no se sigue el mantenimiento correspondiente, este va pues ser defectuoso con el tiempo, ¿no? Y puede ocasionar, como les decía, algún tipo de accidente y a largo plazo enfermedades ocupacionales, ¿no? También nos hablan de algunas causas de vibración como una lubricación inadecuada, vibración debido al aflojamiento mecánico también, ¿no? Algunos equipos. Vibración debido a problemas de engranaje también, cuando sobre todo estamos en el área de producción, vibración debido al deterioro de una estructura. Entonces, básicamente estos son, dentro de todas las informaciones que hemos encontrado en relación a riesgo de exposición a vibraciones, nos hablan de estas causas, ¿no? Que son las más comunes. Y aquí entramos a un tema ya netamente de salud, ¿no? ¿Qué es lo que causa? Vamos a ver. A ver, nos dice que obviamente si yo me expongo a cualquier riesgo, ya voy a tener alguna consecuencia, ¿no? Eso ya está de por sí. Lo que va a ser determinante es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y también, o sea, si hay algún tipo de rotación en el trabajo, etcétera. Entonces, dentro de esos efectos que va a causar en nuestra salud, vamos a tener traumatismos en la columna vertebral. Ya, por ejemplo, la famosa columna escoliótica, ¿no? Así tipo una S, ¿no?
este tipo de columnas, pues ustedes las van a saber diferenciar súper rápido, la verdad. Hay varias técnicas, pero nosotros aplicamos los exámenes médicos ocupacionales. Y dentro de estos exámenes aplicamos una plaquita de rayo de tórax, ¿no? Entonces ahí a nosotros cuando nos mandan los exámenes vemos claramente cómo están sus pulmones, sus columnas y sobre todo también hacemos exámenes osteomusculoesqueléticos. Y estos exámenes básicamente va a ser determinante porque si tú tienes algún tipo de dolencia, ahí va a saltar que algo está alterado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedes tú? Ya, pero si me dices, ¿sabes qué, Carmen? Yo no tengo todos esos implementos para saber si tengo eso. Fácil, también es fácil. Mira, te vas a agachar, ¿no? Como quien alcanzando tus piecitos hacia abajo, ¿ya? Y si ves un bulto, tiene que estar recto, ¿no? La parte de la espalda. Tú vas a verificar, ¿no? Por ejemplo, a tu compañero le dices, Pepito, agáchate como quien alcanzando tus pies, sin flexionar las rodillas, ¿ok? Entonces se va a agachar hacia abajo y tú vas a ver en la parte de la espalda, ¿no? Si no está nivelado y está medio así como chuequito, por decirlo, o bultuoso, una posible columna esqueliótica, ¿no? Pero si está recto, si está normal, no hay problema, ¿no? Esa es una de las técnicas que nosotros utilizamos cuando hacemos una evaluación física a un posible paciente o trabajador que tenga este tipo de columnas, ¿no? Que es la famosa columna en S, ¿ya? Y esto de aquí va con el tiempo aumentando. O sea, no quiere decir que se queda así un poco dobladito y ahí queda, no, sino que está por el mismo tipo de exposición y también lo he visto bastante en personal administrativo, no por la postura sobre todo que tienen, pero aquí estamos hablando de vibraciones y eso también lo puede causar. Entonces, esto va a haber por niveles. Primero vas a ver una persona con su columna así. Yo he visto casos, la verdad que es lamentable, he visto casos donde las personas tienen bien marcadas, incluso ya están caminando con el hombro así, desnivelado, ¿no? Y tú le ves y obviamente hay esta patología, ¿no? De la columna en forma de S, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado porque sobre todo eso salen bastantes observaciones en los exámenes médicos. No he tenido casos aquí, pero espero no tenerlos, ¿no? De ahí, ¿qué más va a causar? ¿Qué otros efectos ocasionan las vibraciones cuando nosotros nos exponemos? Dolores abdominales y digestivos. Imagínate, pues, que estás encima, no sé, de un motor, y el motor ocasiona bastante vibración y tú estás sentado encima y comienza a sacudir, a sacudir, a sacudir, a la vibración y tú estás sentado encima. ¿Qué le va a pasar a tu estómago? Es como que si tu estómago estuviera corriendo, 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 y esto va a ocasionar que se den movimientos abdominales. Nuestros intestinos van a comenzar a moverse, mi estómago va a comenzar a moverse y voy a comenzar a tener bastantes eruptos, voy a comenzar a tener problemas digestivos, voy a querer vomitar, me va a comenzar a doler el estómago, entre otras cosas, ¿no? Parece algo tan sencillo, ¿no? Ay, mira, me pongo un ratito o me pongo solamente toda esta subida y la otra subida ya no me pongo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estos efectos de salud van a comenzar de poquito a poquito. Y comenzamos así, con esto de acá, con dolores abdominales, problemas de eruptos, comienzo a vomitar, entre otras cosas, ¿no? Y ya se va incrementando. Problemas de equilibrio también, eso se ha visto bastante, ¿no? Una persona que se expone mucho a vibraciones es también por criterio, ¿no? La persona va a estar sentada en ese motor, imaginemos un motor así de gran capacidad que vibra, wow, súper, 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 súper demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Esa persona, si bien nosotros tenemos el hipotálamo, que es el regulador de nuestro equilibrio, entonces nuestro hipotálamo se va a comenzar a confundir. Si bien es cierto, también esto, el hipotálamo que está aquí, va a estar aquí adentro, obviamente, va a estar conectado a todo el conducto auditivo y a todos los sistemas y nervios que tiene mi organismo. Cuando nosotros estamos en un lugar que, como les decía, ya nos comienza a incomodar y comienza, ¿no? Y comienza la vibración y tú estás sentado en ese motor. Cuando te bajes de ahí, puedes llegar a tener una pérdida del equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los reguladores del equilibrio es nuestro hipotálamo y esto conectado a las funciones nerviosas va a hacer que nosotros comencemos a caminar así, ¿no?
medios mareaditos, medios que nos queremos caer, etcétera. Y eso también, ¿no? También, y algunas personas que ya lo están sintiendo, pues se les recomienda que puedan reportar de manera inmediata, ¿no? Para tener algún tipo de solución y evitar, pues, como les decía, accidentes y enfermedades. Otra cosa, imagínate tú todo el día, toda una jornada completa estar expuesto a esa vibración. Como les decía, esto va conectado también a todo nuestro sistema nervioso. Y va a comenzar el problema con las famosas cefaleas, ¿no? Los dolores de cabeza van a comenzar a incrementar de poco a más. Ya tomas una pastilla y no te va a pasar. Llegas a casa y tú sientes, ¿no? Sientes que algo sigue temblando, pero tú ya no estás expuesto a vibración. Simplemente ya tu organismo se ha quedado con eso. Nuestro organismo es sabio y más aún si está conectado a nervios que nos ayudan pues a determinadas cosas. Entonces imagínate todo el día expuesto, sales para dormir, sales mareadito, sales con algún dolor de repente de espalda, adicionalmente a ello no estás equilibrado, sientes que te vas a caer, que te vas a marear, eso también es producto de las vibraciones, ¿no? Y los trastornos visuales. Todo el día estás ahí con algo que te está ocasionando de repente una vibración a cuerpo completo. Entonces, tu visión no va a ser fija. ¿Y eso qué va a involucrar? Va a involucrar que tú veas así, ¿no? Comiences a ver mayor esfuerzo, aumenta la fatiga, sigue aumentando, y obviamente viene la somnolencia también acompañada. También hay que tener cuidado con ello, ¿no? Entonces, esos básicamente son los efectos que produce las vibraciones a nuestro organismo, ¿no? Siempre y cuando nosotros nos expongamos. Ya ustedes por la propia experiencia saben cuando hacen ese tipo de tareas cuánto tiempo tienen que estar expuestos durante sus actividades. No quiere decir que todo el día de repente van a estar utilizando la camioneta, ¿no? Sobre todo cuando hay trocha, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos, pues sí, ¿no? Nosotros salimos un momento a hacer nuestras inspecciones, supervisiones, no sé, monitoreos, trabajos administrativos, nos repartimos, ¿no? Toda nuestra jornada laboral está repartida. De tal hora a tal hora yo voy a hacer trabajos administrativos. De tal hora a tal hora salgo a campo, no sé, tengo que hacer una inspección, una supervisión. Y de tal hora a tal hora a tal hora hago mi reporte del día. Entonces, nuestra propia tarea, actividad diaria, hace que nosotros podamos controlar, ¿no? Nuestra exposición en este caso, ¿ya? Sobre todo hablando del tipo de tarea que ustedes tienen, pues, ¿no? Ahora, también tenemos nosotros que tener en cuenta el aislamiento de las vibraciones, ¿no? Lo que nosotros siempre requerimos cuando hay un peligro ahí, entonces siempre queremos eliminar, ¿no? Ese riesgo, o sea, ya el peligro existe, pero nosotros tenemos que ver la manera, ¿no? Pero ahí también viene una consideración como el aislamiento de vibración. Existen, infinidades, pero vamos a ir mencionando unas por una, ¿no? El uso de aislantes de vibración, tales como los muelles o los elementos elásticos en los apoyos de las máquinas, puede ser unas mesas de inercia, plataformas aisladas al suelo, asientos montados con soportes elásticos, así como estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, estos asientos yo lo he visto bastante en algunos conductores que manejan camiones, ¿no? Cuando me he tenido la oportunidad de hacer una inspección, supervisión, también lo he visto, ¿no? Entonces, esto ayuda, ¿no? Disminuye bastante. Bueno, ya. Nos dicen que son acciones que, aunque no disminuyen vibración original, impiden que pueda transmitirse al cuerpo, ¿no? Hay algunas técnicas que van a disminuir, otras que van a hacer que impacten directamente a tu cuerpo, pero recuerden que la única que va a eliminar esa vibración, obviamente van a ser varios controles según nuestra pirámide que tenemos, ¿no? Que poquito a poquito vamos a ir mencionando, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estábamos hablando, ¿no? Hay algunos equipos, por ejemplo, controles para exposición a vibración de cuerpo entero en controles de ingeniería. Ya ustedes son expertos en estos temas, ¿no? Solamente recordarles, como les decía, que algunas vienen con este tipo de estructuras, ¿no? Que obviamente van a hacer que la vibración impacte directamente a nuestro organismo, ¿no? Sobre asientos para conductores, ¿no? También existen los controles para exposición a vibración de mano-brazo. Aquí, ¿cuál es? Pues la famosa eliminación, ¿no?
uno de los controles estamos hablando, ¿ah? No quiere decir que es el único, sino uno de los controles, ¿no? Aquí también tenemos, de repente, si no quiero que estar expuesto, que mi trabajador se exponga a esa vibración de mano-brazo, puedo implementar muchos controles, ¿no? De repente, no sé, equipo robótico, de repente ya no estar haciéndolo manual ese trabajo, ¿no? Sino ya utilizar otra tecnología, ¿no? Pero esto es un poco complicado, como les decía, porque siempre uno quiere lo mejor, ¿no? Para el trabajador, pero a veces demanda mucho tiempo y más allá del tiempo demanda de mucho dinero, ¿no? Y no todas las empresas están en unas buenas condiciones como para poder invertir en esa eliminación, ¿no? Pero ya ustedes, con la expertise que tienen, ya saben qué otros controles existen, ¿no? Por ejemplo, controles para exposición a vibración de cuerpo entero, hay controles de ingeniería, ¿no? El diseño de las herramientas, soportes para mayor estabilidad, hay un diseño ergonómico de los agarres de la herramienta, el mantenimiento de las piezas que hablábamos, mantenimiento de superficies cortantes o penetrantes, ¿no? Ya hoy por hoy con la tecnología se ha podido avanzar bastante, ¿no? Entonces, uno de los controles también de ingeniería son estos de aquí que estamos mencionando, ¿no? Hay que tenerlo bastante en cuenta ya solamente para recordarles. Tenemos controles para exposición a vibración del cuerpo entero también. Hay controles administrativos. No sé si se dan cuenta, estamos siguiendo un poquito lo que dice nuestra pirámide, ¿eh? Nuestra eliminación y lo último que es el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, dentro de los controles administrativos, aquí vamos a tener, por ejemplo, la reducción de jornadas o exposición, ¿no? Como les decía, si yo estoy en un área expuesto a vibraciones, trato de rotar con mi compañero quizás, ¿no? O un día sí, el otro día no, o un día sí, el otro día no. Quizás, no sé, 2 horas sí en el transcurso del día y lo demás trabajo administrativo, ¿no? Dependiendo, pero siempre y cuando tengamos en cuenta cuánto sea esta exposición, ¿no? Rotación del personal expuesto, eso siempre lo aplicamos. Normalmente nosotros cuando nos entregan los informes de monitoreos, siempre leemos las recomendaciones que nos da el ingeniero, ¿no? Y dentro de estas recomendaciones tratamos de aplicar, ¿no? La rotación del personal expuesto. Esto es como que siempre ayuda, ¿no? Y es lo que más nos recomienda también. Capacitación en posturas, eso también es importante. Capacitación en operaciones de equipos también. Para nosotros quizás pueda ser un poco más fácil cómo utilizar ese equipo, de repente ya siempre lo hemos hecho, pero para mi trabajador quizás se haya olvidado, quizás ha pasado muchos años y él no sabe cómo tiene que coger ese equipo para taladrar, no sé, para hacer algún tipo de trabajo. Entonces ahí viene la capacitación, ¿no? Si bien es cierto, estos problemas no se van a eliminar, pero yo puedo lograr concientizar a mi trabajador para que obviamente no se exponga mucho y él solicite conjuntamente con el área de ingeniería, con el área de salud, etcétera, no sé, una rotación por horas de ese tipo de trabajo, etcétera, ¿no? La vigilancia médica que lo hacemos nosotros, el área de salud ocupacional, que ya la vamos a tocar ahorita, ejecución de pausas activas y el acondicionamiento físico, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Dentro de la vigilancia médica, nosotros tomamos exámenes, que ahorita lo voy a explicar, pero ahí ya como ven ustedes en la imagen, tomamos pues nuestras plaquitas, ¿no? Dentro de esas plaquitas vamos a poder visualizar, así sale en la plaquita, ¿no? Su columna, cómo está de ustedes. Y eso nos ayuda pues a determinar si de repente por ahí hay una hernia discal, si por ahí de repente la columna está en forma de S, entre otras patologías más comunes que tenemos. Y también nunca dejar de hacer las pausas activas. Yo he visto y de verdad que durante todo este tiempo que sí ayuda, ¿no? Te ayuda a prevenir bastante la fatiga. Cuando haces mucho trabajo administrativo y estás tan concentrado, va a llegar un momento que la fatiga te va a atacar, quieras o no, te va a atacar la fatiga y tú vas a estar cansado. Por más que tú quieras y terminar ese trabajo, estás súper concentrado, tus ojos, tu cuerpo es sabio y tu cuerpo te va a decir, oye, ya estás cansado, no puedes más. Y tú sigues, no, yo puedo más, yo puedo más. Pero va a haber un momento en que te vas a apagar. O sea, no vas a tener la fuerza porque tu cuerpo te va a ganar. Uno puede querer, pero el cuerpo, como les decía, nos avisa.
Entonces, para evitar este problema de fatigas, se recomienda que puedan, por favor, realizar las pausas activas, ¿no? La postura es importante. Si tú te sientas, todo, yo he visto también, ¿no? Se sientan algunas personas como que así, ya casi la espalda está en el asiento, ¿no? En algunas personas he visto, eso no es una buena postura. ¿Por qué? Porque también ayuda a que te dé sueño. Y también ayuda a que tu columna no tenga una buena postura y eso va a prolongar quizás con el tiempo, con los años, tú vas a desencadenar algún tipo de trastorno musculoesquelético o enfermedad ocupacional, dependiendo cuánto tiempo tengas realizando una mala postura, ¿no? Sobre todo los conductores. Miren, por ejemplo, la imagen. Una buena postura, cómo es una mala postura, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración ello. Y también comentábamos que dentro de nuestra famosa pirámide vamos a encontrar uno de los controles también, los equipos de protección personal, ¿no? Hoy por hoy existen diferentes equipos de protección personal para gustos y colores también, ¿no? Si no es posible reducir la vibración transmitida al cuerpo o como medida de precaución suplementaria, se debe recurrir al uso de equipos de protección individual, ¿no? En este caso pueden ser las botas. Hay algunas botas que aíslan la transmisión de vibraciones. Al seleccionar estos equipos hay que tener en cuenta su eficacia frente a este riesgo, ¿no? Educar a los trabajadores en su forma correcta de uso y establecer un programa de mantenimiento, sustitución, ¿no? Dependiendo. Siempre que se le entregan los equipos de protección al trabajador, se le explica cómo se coloca, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos son nuevos, su primer trabajo, en otros casos han trabajado, han dejado de trabajar 2 años, 3 años, se olvidan cómo colocarse de repente el casco, cómo colocarse los botines, algunos no se lo amarran bien, entre otras cosas, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esto también. Otro también de los controles, existen también algunos guantes ya súper con tecnología que hacen pues que no sea, el impacto de la vibración no sea tanto en nuestro organismo, ¿no? No lo elimina en algunos casos, pero sí hace que el impacto disminuya, ¿no? Dentro de las medidas de protección o medidas preventivas, como quieran llamarle, al tema de riesgo a vibraciones, nosotros hacemos exámenes, ¿ya? Más o menos vamos a explicar qué tipos de exámenes realizamos, ¿no? Su examen de ustedes de por sí tiene como más de 20 hojas. Entonces, es súper detallado y nosotros lo verificamos. Dentro de este examen, les decía, nosotros realizamos el examen preocupacional, examen médico preocupacional. Como su propio nombre lo dice, es preocupacional, o sea, es para antes de ingresar al trabajo, ¿no? Ok. Antes de ingresar al trabajo. Y tenemos el examen periódico, que es ya cuando tú cumpliste el año, te tenemos que realizar un examen periódico o el famoso examen anual. Bien. Ahora, siempre y cuando ustedes se encuentren realizando actividades de alto riesgo, se tienen que realizar los exámenes de manera periódica, que es el caso de todos nosotros, ¿ok? Entonces, esos exámenes van a involucrar una serie de protocolos, pero uno de los más importantes que me va a ayudar a mí, al área de salud, a determinar si posiblemente algo no está bien con mi trabajador, va a ser el examen osteomuscular o examen osteomusculoesquelético. Esos dos nombres tienen, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan cuando fueron a la clínica a pasar su examen, la doctora les dijo, estírense, agáchense, échense, ¿no? Entonces, todas esas maniobras que le hacen hacer es para ver si hay algún tipo de dolencia, algún tipo de malestar en la parte de la columna, para ver si de repente tienes la famosa también columna en forma de S, ¿no? Entonces, con todo eso nosotros estamos observando y ya determinamos y hacemos algunas preguntas adicionales a nuestro trabajador para determinar si hay por ahí algún tipo de disconfort, algún tipo de lesión, algún tipo de trastorno musculoesquelético, ¿no? O sea, propio de todo nuestro cuerpo, propio de todas las actividades que tengamos que hacer. En algunas personas sí se va a manifestar algún tipo de disconfort, de dolencia. Después, también dentro de este examen médico tenemos a la famosa placa de rayos de tórax con certificación OIT, que es una certificación internacional
Este examen es mucho más profundo, es mucho más especializado, no es igual a una plaquita normal, ¿no? Porque también nosotros mandamos a hacer este tipo de exámenes ya para ver si hay algún tipo de daño en los pulmones. Por eso que pedimos con esa certificación internacional. ¿Ya? En este examen nosotros nos va a ayudar a ver que nosotros veamos si de repente por ahí saltó una famosa hernia, si de repente por ahí la columna está chuequita, o sea, hay varias cosas que saltan, ¿no? También vamos a ver si hay desgaste de algunos discos. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a ver. Y obviamente, si ustedes salen con alguna alteración, no quiere decir que van a salir aptos de inmediato, no. La clínica y obviamente con nuestra recomendación va a mandarles una interconsulta, ¿no? Ya sea por el médico en sí muscular, si es placa de radiotórax X, en este caso puede ser algún traumatólogo, ¿no? Que vea dónde está la falla, quizás de mucha dolencia, ¿no? Entre otras cosas, ¿ok? De ahí también tenemos la entrevista psicológica, ¿no? Esta entrevista, eh, dependiendo del puesto de trabajo, ustedes, tengo entendido, también porque revisó su examen médico, tienen el examen psicosensométrico, que es para manejo, y dentro de este examen nosotros tomamos el examen de fatiga y somnolencia, ¿no? Y también va acompañado de una entrevista de la psicóloga para ver, ¿no? Para ver cómo ustedes van a actuar o cómo actúan frente a la conducción, ¿no? Si hay una persona, ahí te hacen varias preguntas, son varios test que ustedes llenan, ¿no? Y junto con la entrevista que hace la psicóloga, y ahí se va a determinar, pues, si esta persona está apta también para realizar ese tipo de actividades o tareas que se le encomienden de manera diaria dentro de su perfil de puesto, ¿no? Lo que sí les recomiendo, cuando ustedes pasen el examen psicosensométrico, que es para manejo, lleven sus lentes porque si no llevan sus lentes van a salir jalados en este examen y para supuesto sí se requiere este tipo de examen, ¿ya? Entonces, son uno de los exámenes que más o menos nos van a ayudar a determinar algún tipo de lesión, quizás si hay algún riesgo a vibración o ya se han expuesto a la vibración, ¿no? Pero recuerden que esto pues no lo voy a ver de aquí a un año, de aquí a 2 años. Esto se va a incrementar con el pasar del tiempo y ustedes van a desencadenar, si no se protegen, si no hacen las cosas como le estamos diciendo, ¿no? Sobre todo tener en cuenta cuánto tiempo de exposición voy a tener, si puedo rotar o no con mi compañero, entre otras cosas pueden desencadenar diferentes enfermedades, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Porque cuando hay una enfermedad ya a veces te limita en poder seguir laborando, ¿ya? Entonces, hemos terminado. Aquí les dejo con una frasecita, pero no se desconecten porque vamos a pasar al examen, ¿ok? Les dejo con una frasecita que dice, prevenir hoy es asegurar el bienestar de mañana. Siempre sigue los protocolos de seguridad, ¿no? Siempre la seguridad y la salud van de la mano. Yo me protejo bien, mi salud va a perdurar muchos años más, ¿no? Y ustedes ya lo tienen bien mapeado porque obviamente el tipo de trabajo que desarrollan pues les exige, ¿no? Y es como que es parte de nosotros la seguridad y salud, ¿no? Y sigamos así. Voy a pasar por el chat, a ver, voy a pasar por el chat el link del examen. Ok, ya, entonces, a ver, un momento. Voy a pasar por el chat el link del examen para que puedan dar su examen. Ya es necesario que den su examen porque de ahí se considera como asistencia. Si no dan su examen y se han conectado, no se va a considerar como asistencia. A ver, vamos a ver un momento. Déjale un momento. Un momento. Ah,